Noticias independientes, el clamor del ciudadano. Síganos para más contenidos. En la edición del día de hoy estaremos desarrollando noticias importantes del acontecer cubano. No se lo pierdan, compartan y denle like. Exiliados cubanos convocan a manifestación frente a la ONU en rechazo a Díaz-Canel. La plataforma opositora Cuba Decide convocó a una manifestación en la ciudad de Nueva York para el 21 de septiembre, cuando se espera la asistencia del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en la Asamblea General de Naciones Unidas. La denominada Marcha por la Libertad busca, según declaraciones de la activista Rosa María Payá Acevedo, hablarle a las misiones presentes en la Asamblea General, a los jefes de misión de cada uno de los países para contarles sobre la nefasta influencia que ha tenido la dictadura cubana en Naciones Unidas. Es indignante que el dictador Díaz-Canel vaya a ser aceptado en el territorio nacional de los Estados Unidos en la semana de la Asamblea General de Naciones Unidas. Por eso los cubanos que residen en los Estados Unidos estaremos organizándonos para protestar su presencia. Desde Cuba Decide estaremos organizando un evento para hablarle a las misiones presentes en la Asamblea General, a los jefes de misión de cada uno de los países del mundo, para contarles sobre la nefasta influencia que ha tenido la dictadura cubana en Naciones Unidas, sobre sus terribles relaciones con el régimen de Vladimir Putin y con el Partido Comunista Chino, sobre las violaciones de derechos humanos que ocurren todos los días en nuestro país, para mostrarles los rostros de los más de 1000 prisioneros políticos, para hablarles de las ejecuciones extrajudiciales en nuestro país, para hablarles del asesinato de mi padre, Osvaldo Payá y Harold Cepero. Para todo eso estaremos los cubanos contándole al mundo que la versión de Díaz-Canel no es la realidad, que los cubanos queremos libertad y que los cubanos estamos peleando para lograrla. Honduras y Ciudad Juárez, desbordados por el flujo de miles de inmigrantes de Cuba y del mundo. Entre enero y el pasado 3 de septiembre 29.987 cubanos han ingresado de manera irregular a Honduras, según cifras del Instituto Nacional de Migración. El flujo de personas sin documentos de África, Asia y América suma en total 257.885 personas. Ante este incremento de inmigrantes, la coordinadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, Liliana Reyes, llamó a respetar los derechos humanos de los migrantes, que deben ser vistos y atendidos como sujetos de derecho. En los últimos años, Honduras se ha convertido en un punto de tránsito de migrantes que atraviesan Centroamérica para llegar a Estados Unidos. En la travesía, las personas recurren a los coyotes, que los llevan por los llamados puntos ciegos. Los cubanos han denunciado a su paso por este país que son víctimas de extorsiones de policías, quienes les exigen el pago de $20 en los puntos de control y del cobro de multas por parte de las autoridades migratorias. Los vecinos de Carlos Rojas protestan en las calles por la falta de agua. Decenas de vecinos del poblado de Carlos Rojas, en la provincia de Matanzas, protestaron este pasado miércoles en las calles por la falta de agua. Los residentes en la localidad reclamaron la restitución del servicio y criticaron la desidia de los funcionarios, según declaraciones de la opositora Marta Beatriz Roque. Según la disidente, ex prisionera de la Primavera Negra, el suministro de agua lleva varios días afectado en el poblado. Roque, que pudo hablar vía telefónica con la activista Ania Zamora, residente en Carlos Rojas, explica que la indignación popular ha ido creciendo en las últimas horas. Además de que llevamos días sin agua, ahora nos quieren quitar el transformador porque en Perico, un poblado cercano, no hay electricidad y vino el jefe de la empresa eléctrica a llevárselo para restablecer el servicio allí, pero si se lo llevan entonces la afectación que tenemos con el agua va a durar mucho más, contó Zamora en una llamada con la opositora. Piden más transparencia al régimen sobre caso de cubanos involucrados en guerra contra Ucrania. La Comisión Cubana de Defensa Electoral recomendó al gobierno de Cuba que de forma inmediata solicite a las autoridades rusas y bielorrusas la repatriación de los nacionales que mediante engaño se han visto involucrados en la guerra del Kremlin contra Ucrania. En un comunicado, la organización afirmó que Cuba no debe cooperar con la agresión a una nación independiente con el propósito de desmembrarla, como lo prohíbe la vigente Carta Magna. La organización independiente promete seguir velando por la legalidad y denunciando las violaciones a lo establecido en la Constitución y las leyes, como lo ha venido haciendo sistemáticamente desde su fundación, concluye el comunicado. Cubanos preocupados por clima de inseguridad, critican labor policial. Ante el significativo aumento de la criminalidad en Cuba, residentes en varias provincias del territorio nacional alertaron sobre su preocupación por la situación con el vandalismo y el pésimo accionar policial. Durante el fin de semana fue asesinado en Cienfuegos Isbel Luis Rivero, víctima de un apuñalamiento, denunció en una publicación en Facebook su esposa Jessica Fraga, quien contó que el crimen ocurrió delante de ella.
En la Perla del Sur, Juan Alberto de la Nuez alertó sobre la crisis con la criminalidad en esa provincia. En Juraguá un muerto por ir a defender que le estaban robando el ganado. Aquí en Aguada de Pasajeros, a un joven negociante lo mataron por una motorina y una cadena de oro. La pérdida de valores es inmensa, aseguró el opositor, que preside el Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación. La fábrica cubana de compresas entrega una producción mínima y para de nuevo las máquinas. La fábrica de almohadillas sanitarias de Santi Spiritus Matiza reinició de manera parcial sus operaciones después de 8 meses de cierre casi total. Según informó la prensa oficial, en agosto la industria solo funcionó durante 15 días, en los que produjo cerca de 208.000 paquetes de compresas que se distribuirán en la provincia. El resto de los territorios que dependen de la empresa, desde Matanzas hasta Camagüey, quedarán desabastecidos hasta que se logre estabilizar la producción. En una entrevista el diario oficialista Escambray, el director provincial de Matiza Ángel Pozo, declaró que es imposible para la fábrica revertir el atraso que ha tenido la producción por la falta de materias primas. Su plan para lo que queda de año es aportar, en conjunto con otras fábricas en La Habana y Granma, 3 millones de paquetes para todo el país. Según la prensa oficial, el año pasado le atribuía la desaparición de las compresas al bloqueo estadounidense. Ha evitado mencionar a la empresa vietnamita Thai Binh Investment Trading Corporation, que desde 2019 se instaló en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, con la promesa de fabricar pañales y almohadillas sanitarias para los cubanos. Sus productos, no obstante, se venden actualmente en dólares y online, a través de páginas en las que los emigrados compran productos para sus familiares dentro de la isla. Político de Ucrania pide que Europa deje de financiar al régimen cubano. Oleksandr Meresko, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento de Ucrania, pidió a la Unión Europea que cese el financiamiento al régimen cubano por su alianza con Rusia. El político ucraniano manifestó en un tuit que el régimen comunista cubano finge que no tiene nada que ver con este tráfico de personas. En realidad, este régimen totalitario está del lado del agresor. En días recientes han salido a la luz noticias relacionadas con el reclutamiento de cubanos por parte de Rusia para luchar en la guerra contra Ucrania. El medio de prensa The Moscow Times entrevistó a un oficial del ejército ruso que aseguró la presencia de batallones enteros de extranjeros, principalmente cubanos y serbios, combatiendo del lado de Moscú. Nos despedimos de una edición más de noticias, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compartan y denle like.